Estimados hermanos y hermanas, hoy debería haber subido al púlpito, pero desde ayer en la tarde no me siento perfectamente bien. Subió un poco la temperatura, tengo algunos malestares estomacales, pero tengo la fuerza para predicar hoy y para grabarlo. Y en condiciones normales habríamos viajado a Santiago para realizar los dos cultos, pero a causa de la pandemia no me atrevo a hacerlo. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y confesemos que nuestro socorro está en el nombre del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Amén. Leo el pasaje bíblico para este domingo, el cuarto domingo antes de la Cuaresma. Jesús camina sobre el agua, según San Mateo 14, los versículos 22 al 33. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló diciéndoles: «Calma, soy yo. No tengan miedo». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó: «¡Sálvame, Señor!». Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». Amén. Pedimos a Dios por su bendición. Señor Jesucristo, te pedimos ahora que tú nos abras nuestra mente y nuestros corazones para que recibamos fuerza, fortaleza, para poder vivir, soportar nuestras tempestades. Amén. Estimados hermanos y hermanas, lo que sucedió, lo que se describe aquí, creo yo, sucedió tal cual. Para los hebreos, Dios es un Dios de la realidad, es un Dios que interviene, es un Dios que actúa. Y quisiera observar o analizar o meditar sobre este pasaje mencionando 5 aspectos que me llamaron la atención. Primero, los discípulos decepcionados. Segundo, los discípulos luchando. Tercero, los discípulos asustados. Cuarto, el discípulo que duda. Y quinto, los discípulos que confiesan. En este relato
vemos primero los discípulos decepcionados. Cuando uno se fija en el contexto de este pasaje, uno ve que en el capítulo anterior, en los pasajes anteriores, Jesús se había refugiado en un lugar tranquilo porque el rey Herodes había matado a Juan el Bautista. Pero como en muchas otras situaciones, le seguían muchas personas y Jesús sanó a muchos de los enfermos que habían llevado también. Y después les dio a todos los presentes, 5,000 hombres, más mujeres y niños, con los 5 panes y los 2 pescados, a comer. Y todo lo que había pasado fue abrumador, impresionante, increíble, ya que los presentes pudieron experimentar en carne propia este milagro grandioso, como Jesús satisfacía su hambre. Ninguno de tantas personas sentía hambre. Aquí comienza nuestro pasaje. Si uno compara un pasaje paralelo, según San Juan, entonces uno se da cuenta que los discípulos y sobre todo las personas querían hacer a Jesús o coronar a Jesús como rey. Querían, deseaban que Él sea su rey, que se preocupe de los asuntos cotidianos, como por ejemplo, como lo había hecho, del pan. Pero Jesús siente la tentación, tanto por los discípulos como también por la gente. Y entonces Él percibe que necesita tranquilidad, necesita oración para poder hablar con Dios y para cultivar su comunión con su Padre. Y por ello envía a los discípulos que lo antepasen para cruzar el lago. Él necesita silencio para poder orar con su Padre en el cielo. Lo que yo me pregunto, porque dice aquí, Él hizo que sus discípulos subieran a la barca. Si uno compara otras traducciones, uno se da cuenta que es como un obligar, apúrense, vayan ya. Y después despide también a la gente, a estas multitudes de personas. Y posteriormente sube a la montaña. Él, Jesús, se daba cuenta que no puede escuchar a la voz de tantas personas, ni mucho menos a la voz de los discípulos. Pero imaginémonos ahora los discípulos en la barca, remando y avanzando. ¿Cuáles serán sus comentarios? Están decepcionados, porque Jesús no supo aprovechar la ocasión para que ellos y los demás lo coronen y para que los discípulos asumen una posición importante en su reinado. No pueden entenderlo, ni lo pueden creer, ni captar. Pero Jesús sabe lo que hace. Cuando los discípulos ya están casi en la mitad del lago, entonces la barca, dice la traducción, ya iba bastante lejos de la tierra. Comienza un viento fuerte del oeste. No es muy común, he leído, que esto suceda especialmente en la noche. Y los discípulos tienen que comenzar a luchar, a esforzarse para que no se ahoguen, porque el viento es muy fuerte y la barca es casi incontrolable. Y ahora están en medio del lago y allí el viento obviamente muestra toda su fuerza
y los amenaza. La situación allí afuera es mucho más amenazante que en la orilla. Y no pueden volver rápidamente a la orilla. Tienen que soportar la situación y tienen que seguir luchando. Y seguramente esperan que pronto haya pasado todo, que rápidamente termine todo. Todos sabemos que había 4 personas, 4 hombres, 4 discípulos que eran los 4 pescadores. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Ellos sabían vivir y sobrevivir y luchar en la barca. Pero parece que la tempestad fue tan fuerte que ya no sabían qué hacer. La tempestad los dominaba plenamente y totalmente, y yo creo que ellos se imaginaban que pronto terminaría su vida. Al leer, al meditar sobre ese pasaje, yo me hice la pregunta si esa tempestad era algo normal. Las fuerzas de la naturaleza aquí desarrollan un poder sumamente destructivo. Y me llamó la atención que en la barca, quienes se encuentran son los 12 discípulos de Jesús. ¿Y por qué Jesús los ha elegido? Los había elegido para que muy pronto sean sus testigos y anuncien el evangelio de la salvación por la muerte y resurrección de Jesús en todo el mundo. Vayan a todas las partes del mundo, les va a decir más tarde. Pero ahora su vida es amenazada. ¿Por qué, me pregunté? Yo pienso, porque había uno que quiere hundir este proyecto de Jesús. El proyecto de la iglesia futura, él no quiere saber absolutamente nada de ese proyecto. Y lo quiere destruir. No quiere iglesia. No quiere salvación. No quiere esperanza. Y por ello trata de destruir a los discípulos. Son los poderes destructivos del caos. O sea, son poderes diabólicos que quieren ahogar el crecimiento, la formación de la iglesia ya desde los mismos inicios. Entonces, detrás de lo que viven los discípulos aquí es Satanás mismo. Y él dice, fuera con los discípulos, que se ahoguen y que por siempre se queden en lo profundo del lago. Y con ellos todo el proyecto odiado de la iglesia de Jesucristo. No hay ningún Jesús cerca. Y Satanás aprovecha la ocasión. Estos son los discípulos en la tempestad, expuestos a la destrucción, sin salvación, sin ayuda. Y me imagino que algunos están orando, seguramente. Otros piensan en sus seres queridos. Y los demás ya se están despidiendo de la vida. Entonces eso fue todo, están pensando. Muy pronto nuestra existencia habrá terminado. Están desesperados, luchan ciertamente, pero muy pronto incluso los pescadores experimentados tienen que confesar que cada esfuerzo es en vano. No hay ninguna salvación cercana. A veces yo me siento como los discípulos en la tempestad. En la tempestad que sopla, que ruge, nos encontramos en el mar de la vida
y ya no sabemos cómo seguir. Todo parece haber llegado a su fin. Lo único que todavía sentimos es la realidad de la tempestad. Nos amenaza, nos destruye. Sí, esos poderes diabólicos del caos existen hasta hoy en día. Intentan todo para destruirnos. La tempestad que nos destruye, que nos amenaza, que quiere poner en duda la fe. Esto puede ser una enfermedad personal o de un ser querido, la muerte que amenaza, y probablemente tenemos miedo de la nada. Cuando todo lo demás pierde su fuerza y su protección, y cuando sentimos que ningún poder o que ningún conocimiento médico, ninguna riqueza, ninguna seguridad de la casa, del hogar, ningún ser querido, ni el cónyuge, el amigo, los niños, los hermanos, que ningún seguro, ningún medicamento, ningún aparato médico todavía nos puede ayudar. Nada. A veces también son peleas familiares. En nuestro caso en Caliú, es el agua. Sí, es el agua. El agua que falta. El agua que ya no está. Esa es la tempestad que sentimos en el momento. Cuando regresamos de un viaje al sur, para resumirlo brevemente, donde nuestra hija Rachel y nuestro yerno Eduardo en Valdivia, y cuando regresamos tuvimos que constatar que el agua de la piscina o del estanque grande que habíamos acumulado gracias a la lluvia del año pasado y que nos serviría para regar los arbolitos durante todo el verano, ya no estaba. El estanque estaba vacío. Y eran muchos litros, varios miles de litros, porque igual había llovido, no tanto, pero suficiente. ¿Qué había pasado? Se había soltado una conexión de 2 mangueras Planza y toda el agua se había escurrido. ¿Qué hacemos? Bien, tuvimos que pedir 11.000 litros de agua de una persona en Olmué, nos trajo el agua, llenamos esa vez, lo vertimos en el estanque 1, y después de pocos días yo había reparado todo, pero tuvimos que constatar que la presión en las mangueras había aumentado tanto que incluso en las partes reparadas se abrieron de nuevo 2 conexiones. Y no quedó ninguna agua en el estanque 1. Había que pedir de nuevo. Viajamos de nuevo al sur. Regresamos. ¿Y qué constatamos? Los conejitos habían abierto en más o menos 15 centímetros otra manguera. Y de nuevo el estanque estaba vacío. ¿Qué nos pasa? Pedimos de nuevo. Y entonces vino don Oscar, pero trajo otra manguera, una manguera un poco más gruesa, para poder vaciar más rápidamente los 11.000 litros al estanque. Como siempre, yo puse la manguera en el estanque, no hice todo igual como antes, pero cuando en la tarde salimos a pasear con visita, de repente al regresar a la casa descubro que había huellas de agua escurrida. ¿Qué había pasado? Yo subí corriendo y constatamos, esa fue la explicación de Birgit, que seguramente por el cambio de presión en la manguera se había movido y una parte del agua ciertamente había entrado a la piscina, al estanque, pero otra parte se había escurrido por afuera. Todo, así lo sentimos, está como embrujado.
qué nos pasa? No pudimos comprender todo. Produjo muchas preguntas, muchas dudas. Yo sé que todo esto no amenaza nuestra vida, no es amenazante, pero nos sentimos atacados en el punto más sensible, en el tema más sensible, en el agua. Terminamos nuestro proyecto como yo ya había pensado después del primer evento. Pero tanto Birgit como yo estamos convencidos y sentimos que todo ello también tiene un aspecto espiritual. ¿Qué dirían la gente si lo abandonamos ahora? Estos gringos se reirían de nosotros y de nuestro proyecto y seríamos personas no dignas de confianza, porque dicen creer en Dios y en su poder y en su ayuda, pero miren, parece que no ayuda mucho. Fracasaron horriblemente. Nos encontramos en la tempestad y probablemente tú también te encuentras en la tempestad. Me pregunté, ¿cómo deberían haber reaccionado los discípulos en esa situación, en la tempestad? ¿Qué deberían haber dicho? ¿Cómo deberían haber reaccionado? Al final voy a tocar de nuevo ese tema. Ahora viene Jesús. Y en la noche, en la oscuridad, con las nubes, con el viento, con las olas, con la barca que se mueve arriba, abajo, y ellos ya están mareados, me imagino. Ven a una persona en plena noche caminando sobre el agua y dicen, muy comprensible, es un fantasma. Pero no es un fantasma, es Jesús que viene en la tempestad. Y dice, no se asusten, calma, soy yo, no tengan miedo. Estas palabras son tan familiares para nosotros. ¿Cuántas veces las habrán escuchado los discípulos? ¿Y cuántas veces las hemos escuchado nosotros? E igualmente, siempre de nuevo nos asustamos y tenemos miedo. Los discípulos reconocen que es Jesús. Y uno de los discípulos, Pedro, se atreve a decirle, Jesús, si eres tú, entonces ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Y Jesús lo motiva. Ven. Entonces Pedro sale de la barca y camina sobre el agua. Pero cuando pierde de vista a Jesús y se fija en las olas y en el mar, entonces se asusta y pierde la confianza, se siente amenazado y comienza a hundirse. Y grita, sálvame, Señor. Pero Jesús lo salva y lo critica. ¿Qué poca fe tienes? ¿Por qué dudaste? Yo creo que este relato solamente lo podemos explicar desde la historia. Pedro es el discípulo que asumirá una responsabilidad especial en la primera iglesia. Y sin lugar a dudas, en la primera iglesia también habrá muchas tempestades. Y Pedro se asustará y probablemente también dudará de vez en cuando. Y allí podrá acordarse de esa vivencia en el lago de Galilea, sobre el lago de Galilea, cuando Jesús lo advirtió. ¿Por qué dudas, hombre de poca fe?
qué poca fe tienes. Confía en mí. Y puede gritar a Jesús, también en esas situaciones, Señor, sálvame. Y Jesús, también en estas circunstancias, extenderá su mano y los salvará. Y ahora Pedro y Jesús vuelven al barco, a la barca, y de inmediato se calma el viento y el agua. ¿Cuál es la situación cuando ahora los discípulos ven y habían experimentado todo lo que había sucedido? Se arrodillan delante de Jesús, se pusieron de rodillas y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Evidentemente, esta confesión de fe es la culminación. Manifiestan su sentimiento en su movimiento físico. No son solamente palabras, sino que se arrodillan delante de Jesús. Y al arrodillarse, confiesan su fe en Jesús. He leído en un comentario que muy probablemente los discípulos en ese momento aún no entendieron bien lo que eso significa. Pero yo me pregunté, ¿lograremos algún día comprender perfectamente el contenido y el sentido de esa confesión de fe? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Creo que nunca. Porque Jesús siempre superará nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestra imaginación, nuestra capacidad de pensar que Él es Dios. Jesús siempre es más. Es el alfa y la omega, el principio y el fin. Es el comienzo, el primero y el último. Y yo diría, en esto estamos aprendiendo continuamente. Pero les confieso también, es importante repetir, seguir el ejemplo de los discípulos, también arrodillándose físicamente y diciéndole a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. En verdad, eres el Hijo de Dios. Y ahora vuelvo al tercer punto. Yo había hecho la pregunta, ¿cómo deberían haber reaccionado los discípulos en la tempestad? Y yo creo, cuando se sintieron amenazados y expuestos y cuando tenían miedo, entonces deberían haber confesado su fe. En estas circunstancias. Y no solamente después, cuando todo se había solucionado. Tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios. El Dios, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Todopoderoso, el Eterno, el Incomprensible, también en esta situación. Tus caminos siempre son superiores a los nuestros. Hoy, en la noche, cuando estaba despierto en la cama, pensando sobre esa situación que ahora no puedo ir a Santiago para celebrar con ustedes el culto, pasaron por mi mente estos pensamientos. Señor, te alabo, porque tus caminos que yo no logro comprender, porque con mucho gusto habría realizado y celebrado los dos cultos. No logro comprender tus caminos, pero confío en ti. Tú sabes mejor lo que es bueno, tú tienes otras alternativas que yo no conozco, tú tienes posibilidades que yo ni me puedo imaginar. Deberíamos aprender a confesar nuestra fe en la tempestad. Esto, nuestra confianza, Jesús se lo merece. Amén.
Los invito a orar. Señor Jesús, es un relato impresionante, maravilloso, que muestra tu poder, pero también tu manera de actuar de un modo a veces tan misterioso, incomprensible para nosotros, fuera de todas nuestras capacidades de comprensión. Te alabamos, porque con los discípulos también podemos confesar, tú eres en verdad el Hijo de Dios. Tú mereces toda nuestra adoración, toda la gloria, todo el honor, todo el poder. Es tuyo. Te pedimos por todas las diferentes situaciones que nos preocupan, que nos conmueven, mueven, por las dificultades que sentimos en nuestra vida, con las tentaciones, que tú muestres tu poder. Te pedimos que tú nos acompañes en esta semana, en los diferentes quehaceres, en los desafíos, en las tareas, en nuestros miedos y en nuestros temores. En tu nombre te lo pedimos y queremos alabarte y darte gracias. Oremos ahora todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y pedimos por la bendición, el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. Amén. Les deseo a todos ustedes una muy bendecida semana. Hasta pronto, así lo espero.